Hace unos vídeos atrás os hablaba sobre mi modo de concentración llamado Peace y en ese vídeo te explicaba cómo yo lo utilizo y cómo a mí me sirve. En el vídeo de hoy no solamente vamos a hablar de ese modo de concentración, sino también te voy a dar esos tips, esos trucos de cómo yo tengo configurado el iPhone y cómo puedes tú configurártelo para limitar el uso de ciertas aplicaciones, también dejar de recibir tantas notificaciones y por lo tanto dejar de entrar, por ejemplo, en las redes sociales tantas horas al día que seguramente pasas. Al fin y al cabo, como bien dice el título del vídeo, te voy a intentar enseñar cómo yo tengo una relación sana con mi iPhone. El primer consejo que te voy a dar es marcarte una rutina y con esto simplemente quiero decir que seas muy consciente de cuántas horas pasas al día con tu dispositivo móvil. Si eres como yo, que trabajas con este pequeño de aquí, es muy probable que el uso que le des a las aplicaciones que tienes en tu móvil, incluso cuántas veces lo desbloqueas y estás pasándote horas mirando las pantallas simplemente, sea bastante elevado. Por eso mi primer consejo es que te marques una rutina. Por ejemplo, hay mucha gente que le va muy bien no mirar el móvil, nada del móvil hasta ciertas horas de la mañana. De esta forma estás más centrado en el presente y dejas de estar pendiente de si me ha escrito alguien por la noche. A otras personas, por ejemplo, también les va muy bien dejar el móvil en una habitación y no tocarlo en ciertas horas de la noche para evitar ver pantallas, por así decirlo, antes de ir a dormir o que sea lo último que hagas antes de ir a dormir. En conclusión, márcate como hábito este año intentar dejar un poquito la tecnología y estar más centrada en el presente o hacer actividades que no requieran el dispositivo móvil. Para poder conseguir esto, antes te hablaba de varios casos, lo que yo hago y que realmente el móvil me ayuda a marcarme esta rutina es limitar el uso de ciertas aplicaciones. Esta es una funcionalidad que ya viene incorporada con tu iPhone y lo único que tienes que hacer es ir a ajustes, deslizar un poquito y vas a ver donde pone tiempo de uso. Si haces clic vas a poder ver, lo primero de todo, cuántas horas pasas al día con tu dispositivo y esto te va a servir para identificar lo que hablábamos en el primer tip. También vas a poder ver toda la actividad más detallada, ¿vale? Donde te va a decir cuántas horas pasas o cuántos minutos o cuánto ratito pasas en cada aplicación detallada, ¿vale? Y esto es muy importante porque muchas veces no somos conscientes de cuánto tiempo pasamos en ciertas aplicaciones. Así que tenerlo de esta forma te va a ayudar muchísimo a poder identificar esas aplicaciones y limitar su uso. Vamos a volver atrás y vas a ver que hay diferentes formas de limitar ese uso. La primera de todas es tiempo de inactividad. Esta funcionalidad te la recomiendo muchísimo si eres del grupo B de personas que lo que quieren es evitar mirar la pantalla o tener todas las aplicaciones disponibles antes de irte a dormir. Por lo tanto, yo te recomiendo que programes esta funcionalidad. Durante el tiempo de inactividad solo van a estar disponibles las aplicaciones que tú permitas, ¿vale? Y también las llamadas de teléfono. Si activas la función, como te digo, de programarlo, se va a activar este tiempo de inactividad durante un horario que tú selecciones. Además, te va a mostrar un recordatorio 5 minutos antes de que comience esa inactividad. Por ejemplo, yo los sábados esto lo tengo desactivado porque al final pues me gusta a veces quedarme más de noche viendo una película o salir con mis amigos a tomar algo y por lo tanto no quiero que el móvil se me desactive, por así decirlo. El resto de días, como ves, me lo marco de 22:30 a 7:30. ¿Qué aplicaciones, por lo tanto, puedo utilizar aunque se me active ese límite de tiempo? Pues vais a ir un poquito más atrás y vais a ver el menú de siempre permitido. Si haces clic ahí, vas a poder, como te digo, seleccionar aquellas aplicaciones que siempre van a estar activas a pesar de que hayas llegado a ese límite. Por ejemplo, yo tengo los mensajes para poder recibir esos mensajes de Albert que os comentaba en el vídeo anterior, también el FaceTime, Color Widgets, Habit, Structured, todas las aplicaciones que necesito que estén activas porque llevan un registro pues de mis hábitos, de mi agenda y necesito poder verlas a pesar de que haya pasado el límite de uso. Esto es para el grupo de personas que lo que quieren es, antes de irse a dormir o definir en un horario muy concreto, que se dejen de utilizar todas las aplicaciones de su móvil, exceptuando, como te acabo de explicar, aquellas que tú hayas permitido. Ahora bien, si tú eres de las personas como yo, por ejemplo, que quieres limitar ciertas aplicaciones con un uso exacto de horas, por ejemplo, 2 horas es la totalidad que yo tengo marcado para las redes sociales y si pasas esas 2 horas dentro de esas aplicaciones en global, va a saltar esta alarma que te decía de tiempo de uso. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente tienes que ir al límite de uso de apps y aquí vas a poder añadir qué límite quieres poner. Vas a tener que seleccionar qué aplicaciones quieres que se te bloqueen cuando pases ese
tiempo concreto. Una vez las tengas, yo por ejemplo tengo todas estas, vamos a poder marcar cuánto quieres estar en esas aplicaciones. Dentro de tiempo vas a poder también personalizarlo por días. Yo, de nuevo, los fines de semana tengo un poquito más, 2 horas y media, y de lunes a viernes tengo 2 horas. Al principio yo me había marcado 1 hora, pero me he dado cuenta que estaba todo el rato permitiéndome volver a usarlo con el límite de uso. Por lo tanto, vamos a empezar poquito a poquito, ahí viene mi consejo, empieza poquito a poquito. Si ves que tu uso normal son 4 horas, pues no empieces por 2, empieza por 3 y poco a poco vas a ir limitando un poquito más, ¿vale? De esta forma vamos a hacerlo progresivo y vas a ver una mejora constante. Ahora sí, cuando hayamos marcado esto, habrás configurado tu iPhone para que cuando hayas pasado ese límite de horas que te has marcado en diferentes aplicaciones, van a saltar ese aviso, te van a salir bloqueadas así como una especie de gris y vas a ser tú quien decida si quieres entrar o no y por cuánto tiempo. Si es la primera vez que intentas entrar y tienes ese límite de uso, vas a poder activar la opción de un minutito más. Y si ya has intentado entrar otras veces y ya has agotado ese minuto, vas a poder tú determinar si quieres 15 minutos, 1 hora o un tiempo más determinado. Mi tercer consejo serían las notificaciones. Ya sabéis que en ajustes tenéis el menú de notificaciones y ahí vais a poder cambiar todas las notificaciones de cualquier aplicación de tu iPhone. Y por lo tanto tenemos 2 formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres quitarte todas las notificaciones, deberías ir aplicación por aplicación dentro de este menú, quitándolas. De esta forma entras dentro de la aplicación y desmarcas esto que pone permitir notificaciones. De esta forma dejarás de recibir notificaciones de todas las aplicaciones que hayas tú seleccionado manualmente, sin modos de concentración, ¿de acuerdo? Ahora bien, la otra forma, mi consejo número 4, es que utilices los modos de concentración no solo para concentrarte o tener diferentes pantallas asociadas, sino también para el uso de esas notificaciones. Yo, por ejemplo, las notificaciones de mi iPhone, volviendo al paso 3, las tengo activadas todas. Eso quiere decir que cuando no tengo ningún modo de concentración, sí recibo notificaciones. Ahora bien, la otra forma es utilizar los modos de concentración, que es lo que yo uso. Por cada modo de concentración que yo tengo creado, tengo unas aplicaciones permitidas que pueden enviarme notificaciones. Por lo tanto, mi consejo es que crees diferentes modos de concentración, pero marques muy claro de qué aplicaciones sí quieres recibir sus notificaciones. Además, esto de los globitos te lo puedes activar también según el modo de concentración. Por lo tanto, yo en todos mis modos de concentración tengo quitados los globitos, tengo quitadas las notificaciones, exceptuando de algunas aplicaciones muy concretas. Un ejemplo sería el modo de concentración que tengo para trabajo, pues no tengo quitadas las notificaciones de las aplicaciones que necesito para trabajar. Y hablando de modos de concentración, he empezado el vídeo recordándote que tengo ese modo de concentración llamado Peace. Pues bien, en ese vídeo también te explicaba un poquito la importancia que yo le doy a tener unos widgets que no solamente sean funcionales, sino también sean atractivos, porque es lo que a mí me ayuda a estar en paz, a ver mi pantalla más limpia y más estética. Es como a mí me hace sentir bien viendo mi teléfono. Por ejemplo, si tienes las pantallas llenas de aplicaciones, yo tengo la sensación de que tienen muchísimo ruido visual y cuando ves el móvil no me transmite esa paz y por lo tanto mi recomendación es que si te pasa lo mismo utilices ciertas aplicaciones, ciertos atajos, ciertos widgets que te ayuden a eliminar ese ruido visual y conseguir que tus pantallas sean mucho más limpias y atractivas a la vista. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues llegamos al último consejo que te voy a dar y es que hagas una limpieza. Próximamente subiré un vídeo hablando sobre esta limpieza digital y cómo podemos hacerla y conseguirla de una forma sencilla, paso a paso. Pero en este vídeo simplemente quiero dejar esta mención como tip, como consejo, que hagas una limpieza digital, un declutter digital, donde vas a poder eliminar esas aplicaciones que no utilizas. Por ejemplo, también podemos aplicarlo a Instagram, a las redes sociales, a dejar de seguir a todas esas personas que sabes que no te ayudan para nada, que la gran mayoría tenéis una relación bastante tóxica. Y podéis dejar de seguir a todas estas personas y limitaros a seguir a aquellas personas que te inspiren, te motiven, te gusten, tus amigos. También vamos a hacer este ejercicio con las fotos. Al final tenemos un carrete infinito y a mí me funciona mucho tenerlo todo muy organizado por carpetas. Y también cogemos este consejo para aplicaciones donde puedas hacer carpetas, como por ejemplo la aplicación de recordatorios, la aplicación de notas. Puedes proponerte hacer una organización de cara a este año donde puedes ir distribuyendo todas aquellas notas, todos aquellos eventos y tener paz mental cada vez que abras ciertas aplicaciones. Esto es lo que realmente yo suelo hacer de vez en cuando. Me voy actualizando
todas estas pantallas, todos estos widgets, estas aplicaciones, y me aplico estos consejos y espero que a ti también te ayuden para conseguir una relación un poquito más sana con tu dispositivo. No solo ya para evitar distracciones o que sea un acompañante real donde te ayude a sacar más provecho, a ser más productivo, sino también a sentirte en paz, a no agobiarte con tantas notificaciones que podemos llegar a recibir en el día y además a sentir esa dependencia de estar todo el rato recibiendo esos avisos constantes. Cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en comentarios y como siempre os responderé, y si es algo más concreto ya sabéis que podéis escribirme por Instagram y podemos hablar y os puedo ayudar en lo que necesitéis. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!